Buenos días, hermanos. El pastor Gamaliel transmitiendo aquí desde Mexicali, Baja California, inspirado con el tema sobre las falsas doctrinas, los planteamientos de los hombres, unos sanos, otros inventados, unos útiles, otros con malas intenciones o deseos de vanagloria, ¿no? Estamos saludando a todos nuestros hermanos en esta mañana y quiero ofrecerte dos escrituras en la misma línea del tema. La primera se encuentra en Hechos 26-22, palabras del apóstol Pablo, que en mi Reina Valera dice así: Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día, testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Fíjate cómo el apóstol Pablo, cuando lo están juzgando respecto de su mensaje, él dice: yo no declaro más de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Otras versiones leen así: nunca les digo nada aparte de lo que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Otra versión dice: yo no digo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir. Muchos hermanos me han preguntado de dónde sale tanta doctrina, de dónde sale tanto planteamiento. Y es muy sencillo, es una cuestión de autoridad. O tú te ciñes a lo que dijeron los profetas y apóstoles, así como Pablo se ceñía a los profetas anteriores a él, o empleas la Biblia para armar planteamientos. Ese es el punto que hemos estado nosotros enseñándole a nuestros predicadores jóvenes. Les hemos dicho que quede claro: tú no eres más que Pablo, tú no eres más que Moisés. Si vas a ministrar, ministra conforme la virtud que Dios suministra. Y si vas a hablar, habla conforme a las palabras de Dios. Fíjate que este texto, este último texto, no lo tenía en la mente, pero bueno, te lo voy a ofrecer porque es por inspiración del momento, ¿no? Si alguno ministra, dice la Biblia, si alguno ministra, ministre conforme. Y esto implica autoridad. ¿Estás bajo autoridad de las Escrituras o tú haces tu propio mensaje? ¿Estás defendiendo una tradición o armas la tuya propia? Mira lo que dice el apóstol Pedro. Si alguno habla, primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Mire la expresión: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Bueno, todo predicador y maestro debemos ser humildes para ver si los profetas dijeron así, si así está escrito. Hemos expuesto en la emisión de ayer que no solo se trata de citar la Biblia, tú puedes citar la Biblia y armar tu propio mensaje. De ahí que vienen las doctrinas de error. Pero ¿cuál es el espíritu de una doctrina de error? Básicamente es que el predicador o el maestro está buscando su propia gloria. Hay un problema de autoridad, hay una rebelión. Tiene su propio mensaje. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos leer en Juan 7:18. Estas palabras del Señor a mí me parecen muy importantes porque tocan el tema de qué es lo que le está pasando al maestro que tuerce las escrituras, ¿no? O a la persona que escribe un libro de su propio razonamiento
¿Y qué es lo que le está sucediendo a esta persona? Dice el Señor Jesucristo en Juan 7, 18, desde el verso 17, el que quisiere hacer su voluntad, en este caso la voluntad del Padre, conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Me llama mucho la atención cómo nuestro Señor Jesucristo, siendo quien era, Él dice, yo no hablo de mí mismo, sino yo tengo el mensaje de aquel que me envió. Él está bajo autoridad. Entonces Él explica en el verso 18, el que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Aquí tenemos un problema ya espiritual. El que habla de sí mismo es como decir, tiene su propio mensaje, tiene su propia filosofía. Está buscando su propia gloria. Punto y coma. Mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces de aquí derivan las tantas doctrinas contradictorias, porque hay conceptos que se introducen, es decir, se toman textos y luego se introducen conceptos ajenos a la Biblia, y no es solamente que te citen la Biblia. Así me dicen los pobres testigos de Jehová, Señor, Señor, se nos dan los textos. Sí, se te dan los textos, pero el texto no quiere decir lo que la revista te está diciendo. Y no solo es citar los textos, sino hacerte la pregunta sencilla, porque yo quiero hacer estas grabaciones o estas explicaciones sencillas para que todos podamos entenderlas. Pregúntate una vez más, te digo, el apóstol Pablo lo planteó así. ¿Encuentras esta enseñanza en los labios del apóstol Pablo, del apóstol Pedro? Porque quiero que entiendas algo. Cualquier predicador, cualquier maestro de Biblia hábil, inteligente, que tiene la concordancia Strong, puede hacer un armado de textos para inducirte a caer a una conclusión que en realidad nunca fue expuesta por Juan, por Pedro, por Jesucristo. Y esta es una pregunta demoledora para las falsas doctrinas, que son doctrinas de hombre, armados de hombres, mandamientos de hombres. Yo no quiero molestar a nuestros hermanos que abrazan algunas de las doctrinas que voy a comentar o que he estado comentando, pero a mí no me queda más remedio más que ponerte ejemplos prácticos. Por ejemplo, ese planteamiento de que la mujer como tal puede ser pastora. Pregúntate, ¿el apóstol Pablo o el apóstol Pedro enseñaron que en el ministerio pastoral había mujeres? ¿Hay algún caso en la Biblia de pastoras al frente de una congregación? Ciertamente hay mujeres que se destacaron, y la Biblia presenta el lugar de la mujer al lado del varón como un complemento poderoso, pero nunca presenta la Biblia ejemplos de pastoras. Tampoco presenta un planteamiento donde la mujer fue liberada de una tiranía que le fue impuesta por Jehová en el Génesis. Este planteamiento te lo voy a poner rápidamente en la mesa para que veas cómo los hombres que quieren justificar el pastorado de la mujer arman su razón. Primero plantean la premisa, ¿no? Y después empiezan a apuntalar. La palabra apuntalar significa poner un barrote, un puntal para sostener aquella pared. Hay todo un trabajo entre sacando textos para al final decir, ya ven, la Biblia sí permite
que haya pastoras dirigiendo iglesias. Pero la pregunta básica es, ¿hay ejemplos de pastoras en el Nuevo Testamento? No. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ¿razonó como tú quieres hacernos razonar? ¿Tocó alguna vez el apóstol Pedro el asunto de esta supuesta restauración por Cristo, restauración de igualdad en el ministerio para la mujer? No, esto es un mensaje inventado. Miren, la base de estos defensores del pastorado de la mujer parte del libro de Génesis, ¿no? Y que quede claro, el pastor Gamaliel no tiene nada en contra de las pastoras que están al frente de congregaciones, porque los hombres son tan cobardes que no hay un solo hombre que se pueda poner al frente de la obra. Yo he hablado con estas preciosas hermanas y la gran mayoría de ellas no ostentan un pleito, ni tampoco tratan de justificar con la Biblia el trabajo que están haciendo, porque son honestas. Es decir, hay mujeres que están al frente de la obra de Dios, y Dios bendiga a nuestras hermanas. El Espíritu Santo obra a través de ellas y hay testimonio. Esto no significa que sea bíblico o que alguien trate de fundamentarlo con la Biblia. Obedecería a la necesidad, vaya, es más aceptable entender que el concilio se reúna y pueda legislar al respecto, pero ese es otro trato, en humildad, con la autorización de los líderes, que también hay margen para eso en la Biblia. Pero no trates, por favor, de manipular la Biblia para establecer un ministerio femenino pastoral que no existe. Ni siquiera el planteamiento existe, ¿no? Pero, por ejemplo, para darte un ejemplo, Génesis capítulo 3. Se dice en el verso 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirán los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Entonces el apologista que quiere defender el ministerio de la mujer empieza diciéndote que al principio eran varón y hembra y eran igualitos, que no había autoridad, lo cual es falso, porque la Biblia dice que Dios hizo al hombre y después hizo a la mujer de la costilla del hombre. Y la Biblia dice que Eva no fue formada ella primero, sino Adán. Y la que fue engañada fue Eva, y por eso le viene pues el castigo, ¿no? Pero tratan de decirte, no, al principio eran iguales. Igualdad de género, ¿no? Después en la caída es cuando el hombre toma autoridad sobre ella, usando estas palabras. Con dolor parirán los hijos y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. En realidad, la palabra enseñorearse no está hablando de la autoridad natural dada por Dios al varón, sino que está hablando del rigorismo. Es la misma palabra hebrea que se usa para los tiranos, lo puedes ver en la concordancia Strong, es de ese mismo vocablo hebreo que se usó cuando le dijeron a Caín, a ver, ¿por qué te has enojado? Con todo, tú te enseñorearás de él. No se trata de una relación hombre-mujer, se trata de un enseñoreamiento rigorista, ¿no? Que lo podemos ver, la mujer ha sido oprimida, y sí, es consecuencia del pecado, nada más que hay un problema, ¿no? El apologista después te dice, armando su argumento, que como esto fue con la caída del pecado, ahora en Cristo, la mujer es restaurada a la misma autoridad del varón. A ver, Pablo dijo que la mujer era restaurada en Cristo a adquirir una autoridad o una igualdad que había perdido. ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso ya es una invención. Aparte de las fallas de la exposición del tal apologista, que en realidad los que defienden este punto pues se copiaron el esquema, ¿no? Dicen todos lo mismo.
Pero no, para entender que es un planteamiento falso, no debes de leer solamente la sentencia que cayó sobre la mujer, tienes que leer la que cayó sobre el varón, porque los dos cayeron. Y la verdad es que cuando la mujer transgrede, no entra el pecado, sino hasta que el hombre se entrega. Por eso la Biblia dice que aunque la mujer fue engañada y que Adán no fue engañado, sino la mujer, la Biblia categóricamente te dice así, tajantemente, el pecado entró por un hombre, no por la mujer. Claro, porque el Señor le llama la atención a la cabeza como responsable, ¿no? Pero tienes que leer en Génesis 3, 9. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondiendo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. Y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Bueno, le dan la sentencia a la serpiente, le dan la sentencia a la mujer. Pero miren cómo le dan la sentencia también al hombre. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comeréis de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Pregunto, este apologista te dirá, al principio eran iguales, después en la caída la mujer pierde la igualdad, entonces es cuando el hombre se enseñorea de ella, y ahora en Cristo, por lógica, la mujer es restaurada. Eso se lo inventó, porque tendríamos entonces que preguntar, a ver, la sentencia de la mujer incluye, con dolor parirán los hijos. Ahora en Cristo ya no paren con dolor las mujeres. Entendamos que el planteamiento es falso, porque la sentencia está todavía. La mujer sigue pariendo con dolor los hijos. El hombre que cayó junto con ella, o ella junto con él, porque el que cayó es el hombre en realidad, porque el pecado entró por un hombre. El hombre sigue trabajando con sudor. El hombre sigue, la tierra le sigue respondiendo mal. La tierra tiene una maldición todavía. Entonces no es cierto que en Cristo todo esto se restauró, una supuesta restauración de las sentencias. Te das cuenta que el planteamiento es falso. Pero deja tú eso. Después vas al Nuevo Testamento, investigas a ver si Pablo planteó este razonamiento armado que los defensores del ministerio femenino, insisto, tratan de defender el ministerio femenino con la Biblia. No se puede, porque no existió, ni existe, ni está planteado, ¿no? Entonces te das cuenta que la persona ha armado su propio razonamiento y ha tratado de fundamentar algo o de defender algo que es indefendible. Sería más honesto, repito, decir, vaya pues, nosotros lo hemos determinado, es una necesidad o lo que sea. Eso sería más aceptable. Pero no trates de manipular la Biblia para engañar a la gente. Después, básicamente, te llevan a este texto, Gálatas 3. Un texto que lo citan fuera de contexto, Gálatas 3:26. Pues todos, Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, punto y coma, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. A ellos les interesa esa parte para armar su razonamiento. Luego termina diciendo el apóstol, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si tú lees este texto, te vas a dar cuenta
que no está hablando del ministerio de la mujer, no está hablando de ministerio alguno. Están usando una frase, un texto que no tiene nada que ver con un planteamiento inventado que ni siquiera se planteó en labios de algún apóstol. Lo que el texto está diciendo simplemente, lo tendrías que leer desde arriba el contexto, desde el verso 23, porque todo el capítulo 3 está hablando de la ley de la gracia, a los Gálatas que se fundamentaban en lo que eran las obras de la ley, y el apóstol está defendiendo o estableciendo el punto de que somos salvos por gracia y no por las obras de la ley. Leemos así: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Escucha bien el verso 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos, verso 27, los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No te está hablando del ministerio, que la mujer ahora, igual que el hombre, puede agarrar el ministerio. Obviamente que el texto te está diciendo que ahora todos sois hijos de Dios, no necesitas ser judío para ser salvo. Puede ser griego, puede ser chino, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser esclavo, puede ser libre. Todos sois hijos de Dios. Derramaré en aquellos días mi espíritu sobre toda carne. Entonces, se hace decir a la Biblia lo que no está diciendo. Claro, si tú insistes en adoptar el esquema de un hombre o el planteamiento, la apología de una persona, adelante. Yo nada más te estoy diciendo que estás siguiendo un planteamiento de hombres. Así que eres responsable, ¿no? Como este tipo de planteamientos vas a encontrarte muchos en la iglesia de hoy. Planteamientos que los hombres arman porque, yéndonos al fondo, buscan su propia gloria, quieren defender un punto, ¿no? Otros buscan su propia gloria, quieren erigirse maestros. Algunos otros están engañados por la tradición, así lo creyeron, así se los enseñaron y así lo predican. Pero la pregunta de oro que yo les he enseñado a mis discípulos es: sea honesto, ¿Pablo enseñó eso o es usted quien lo está armando? Porque el que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Incluso, hermanos, cuando yo reconozco estar equivocado, cuando enseñé algo que mi pastor me enseñó, estoy hablando como pastor experimentado, no estoy hablando que el nuevo convertido ya quiera ponerse a enseñar cosas que todavía ni comprenden, ¿no? Porque la Biblia dice que no sea un neófito o un principiante. Pero yo, como pastor viejo que he pasado por enseñanzas, seminarios, conferencias, libros, me he dado cuenta y digo yo, este planteamiento no está en la Biblia. Este planteamiento que yo he enseñado lo heredé creyendo que estaba bien planteado, pero me doy cuenta que Pablo, Pedro, nadie planteó esto. Estos son arreglos modernos, porque yo muchas veces hice eso. Yo te puedo armar un mensaje. Yo puedo escoger textos y armar un mensaje de mí mismo. Yo puedo hablarte de mí mismo. Yo soy inteligente para argumentar. Pero basta con hacernos la pregunta: ¿esto enseñó Pablo? ¿Esto enseñó Pedro? Mira, hay otro punto que ahorita está de moda, muy de moda, el famoso movimiento de raíces hebreas.
Porque todo empieza en la mente del hombre. Cuando el hombre busca su propia gloria, empieza a filosofar, quiere hacer su propio mensaje. Pero Pablo dice, yo no he hablado nada que esté fuera de lo que los profetas dijeron. Aún Jesucristo, yo no hablo de mí mismo. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con esto. Se suelta el movimiento de raíces hebreas, y raíces hebreas, y raíces hebreas. Ahora hay pastores que dicen, yo predico raíces hebreas, yo enseño raíces hebreas. Pero ¿qué es esto? Una nueva filosofía que se soltó, que básicamente plantea que la Iglesia Católica escondió ciertos libros, falseó las escrituras, las Biblias que ahora tenemos, y que separaron a la Iglesia de lo que es la tradición judía, que en realidad la Iglesia gentil, dice un grupo, debería estar observando las fiestas judías, y otros dicen ni siquiera existe la Iglesia gentil, cuando obviamente tenemos un apóstol a los gentiles. Y es ahí donde otra vez viene la pregunta práctica. ¿Pablo enseñó que guardaran las fiestas judías? Pablo, el apóstol a los gentiles, a ver, busca en las cartas, busca en los planteamientos de Pablo, que por Espíritu de Dios, él fue el perito arquitecto escogido para que nos explicara el Evangelio a nosotros, los gentiles. No vayas a decir que no hay iglesia gentil, porque hay abundantes textos que te dicen lo contrario. Hubo un concilio en Jerusalén donde se decide la cuestión de la ley y que si tienes que guardar la ley para ser salvo. Eso lo hicieron los apóstoles de Jerusalén, y después tenemos un apóstol a los gentiles. Pregúntate, esta es la pregunta práctica. En alguna parte el apóstol a los gentiles enseñó que guardara las fiestas judías. A ver, dime dónde. Dime dónde el apóstol dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que guardéis las fiestas. Para empezar, la primera fiesta que se instituyó, dicen los judíos que es el Shabbat. Bueno, aceptando eso, ¿dónde el apóstol Pablo en sus cartas recomendó que se guardase el Shabbat? Si tú me lo muestras, entonces yo aceptaré el argumento. Si el argumento no está en los labios de Pablo, es pérdida de tiempo. Vas a oír razonamientos, sacando textos del Antiguo Testamento y tratando de replantear lo que nunca fue planteado o lo que ya se resolvió, como en la Asamblea de Jerusalén. ¿Dónde el apóstol dijo, guarden Pesaj o guarden el Shabbat? A ver, gentiles, les ruego por las misericordias de Dios. Todo se reduce a una serie de razonamientos de hombres que, buscando su propia gloria, tratan de replantearnos el Evangelio como lo planteó el apóstol Pablo, y dice, no, lo que él dijo no, ustedes no lo entienden, miren. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Dónde en la Biblia el apóstol a los gentiles nos recomendó a nosotros que guardáramos el Shabbat o que guardáramos las fiestas judías? Por favor. Si nos vamos a la segunda fiesta, que es la Pascua, dice el apóstol, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Sería un poco ridículo y sería algo que raya en la blasfemia el que tú quieras celebrar la Pascua, si esto ya se cumplió en la cruz. Hermanos, pero el que habla de sí mismo busca su propia gloria, arma su argumento, y la realidad es que todo esto era sombra de lo que había de venir y ya vino, que es Cristo Jesús. Si quieres en realidad meterte al tema de raíces, bueno, yo te ofrezco dos textos que en realidad sí tienen que ver y tienen mucha seriedad. El primero está en Efesios capítulo 3. A ver, vamos a Efesios capítulo 3.
donde el apóstol emplea la palabra raíces o arraigados. Mira lo que dice. Te lo voy a leer desde el verso 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su potencia. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Realmente la predicación a los gentiles es Cristo, no tradiciones y raíces hebreas. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos, conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de Él. Por tanto, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Escucha esto. Por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra, que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu. El trabajo de Pablo es que seamos corroborados en el hombre interior. Escucha el trabajo, este es el meollo del trabajo. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados, esto te habla de enraizarte, ¿no? Y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si tú te vuelves a fiestas que ya se cumplieron y te olvidas de Cristo Jesús, para empezar, no tenemos mandamiento de guardar fiestas por nuestro apóstol. Tampoco tenemos el mandamiento de guardar el Shabbat, que por cierto Cristo es nuestro Shabbat. Él dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré Shabbat, o yo os haré descansar. Pero el meollo del asunto es Cristo, su vida, su obra, la gracia de Cristo, que habite por la fe en nuestros corazones. Arráigate en Cristo. El carácter de Cristo, hermanos, en nuestra vida. Ese es el trabajo, ese es el mensaje, ese es el meollo. No te va a servir de nada hacer un rito pero no enraizarte. Tienes que orar, tenemos que orar, tenemos que humillarnos, tenemos que aprender mansedumbre. Aprender de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Esto es importante. Si tú haces énfasis en fiestas, en ritos, no te va a ayudar en nada. Deberíamos estar preocupados
para que habite Cristo por la fe, arraigarnos y fundamentarnos en amor y etcétera. Este es un verdadero mensaje, este es un verdadero planteamiento. Y en esto deberíamos estar ocupados los pastores para hacer crecer por la predicación y por la enseñanza y por el ejemplo a la gente. Hay muchos planteamientos así, hermanos, y que la gente se admira, ¿no? Cuando tú escuchas a aquellos apologistas, mira esto, mira lo otro. Con la Biblia tú puedes decir lo que tú quieras. Hay muchas maneras de plantear los textos, pero insisto, el tema lo planteó Pablo, es lo que la iglesia debe de comer o te lo estás inventando tú. Espero haber contribuido más al tema, porque yo tengo varias... mira, te voy a dar por último, Colosenses 2.7, aquí dice, hablando pues de esta influencia judaizante que en el tiempo de los colosenses también los estaba arropando a ellos, dice el Señor a través de Pablo, tengo gran lucha por los que están en la Odisea, para que sean consolados sus corazones, Colosenses 2, verso 2, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Oh, hermano, nos falta mucho para conocer a Cristo en el sentido de su persona, su carácter y su carácter en nosotros. Ese es el problema, ¿no? A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, o sea, en el de Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quieres un buen tema? Métete. Entremos tú y yo al carácter de Cristo. Ese es un buen tema. Es algo que está planteado. No argumentos y filosofías armadas, ¿no? Y luego dice en el verso 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Es que a veces los argumentos y todo lo que se plantea es muy persuasivo, pero en el momento en que Pablo no te lo planteó, es cartón, es papel, es doctrina de hombres, ¿no? Planteamientos de hombres. Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ese es un verdadero tema. Andad en Cristo. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, ese es un verdadero tema y ese es un verdadero planteamiento. Dice, andad en Él arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Bueno, estos planteamientos son filosofías, son huecas sutilezas, no te llevan a nada, no te dan fruto. Y son según las tradiciones de los hombres. Estoy leyendo en Colosenses 2, verso 3. Filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Un día voy a explicarles esta frase, quizás en la próxima emisión. Y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. No puedes obtener un mayor mensaje que el de Cristo. No puedes obtener un mejor carácter que el de Cristo. No puedes retrotraer, irte a fiestas que representaban la muerte de Cristo y pretender guardarlas aquí cuando eran sombra de lo que ya se cumplió. Bueno, te espero en la siguiente emisión, a ver si mañana a la misma hora vamos a seguir con el tema de los planteamientos de los hombres que son armados por sus mentes, por la tradición, pero que no los vas a encontrar planteados así
en los labios de los apóstoles. Estudia las Escrituras. Dios te bendiga.